Bueno, la primera, la verdad, como corresponde, como la idea dominante de verdad, ¿no? Una concepción de verdad que viene desde la antigüedad a partir de Aristóteles. Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso. Y decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. ¿Sí? O sea, que hay una correspondencia entre la afirmación o la proposición con los hechos, o con el estado del mundo, el estado de las cosas en el mundo. Entonces, afirmación, la mesa es negra, y el hecho o el estado de las cosas en el mundo es la mesa en sí misma, que es negra. Entonces, decir de lo que es, ¿qué es? Decir que la mesa es negra y la mesa sea negra, esa correspondencia a lo que nominamos verdadero, y decir de lo que no es, la mesa no es negra y efectivamente no es negra, sino es roja, entonces eso es lo que denominamos verdadero. Ahora, cuando no hay correspondencia entre la afirmación o la proposición con la realidad, o con eso que llamamos el estado de las cosas en el mundo o los hechos, es cuando decimos que es falso, que algo es falso, que algo no es verdadero. Esta concepción, bueno, después la van a defender Bertrand Russell, Moore, pero pues digamos el autor representativo de esta concepción es Aristóteles. Ahora, bueno, aquí hay una cantidad de problemas sobre esa concepción de Aristóteles y sobre todo las críticas van a recaer cuestiones sobre el lenguaje, ¿no? La manera en que nosotros vamos a hablar sobre el mundo a partir del lenguaje. Por ejemplo, piensen el ámbito de lo abstracto, conceptos como libertad, como igualdad, ese tipo de conceptos que no tienen una constatación fáctica, que no se derivan solamente en cuanto a la realidad fáctica o que se puedan verificar a través de lo fáctico, ahí empiezan los problemas, porque ahí empieza cómo hacer esa relación de correspondencia entre la proposición y a lo que nos estamos refiriendo, que ya podría tener una entidad abstracta, que por cierto además están mediadas por cuestiones ideológicas. ¿Sí? Bien, entonces primero el problema del lenguaje, en cuanto que el lenguaje es ambiguo, en cuanto el lenguaje es equívoco, en cuanto el lenguaje también puede ser ideológico, en cuanto el lenguaje es contextual, histórico, interpretativo. Bueno. Pero por otro lado, ¿a qué nos estamos refiriendo como realidad cuando no solamente la realidad es una realidad práctica? Ahí aparecen más problemas. Pero sí que un tercer problema, y uno podría continuar, un tercer problema fuerte sobre esta posición, el problema de las consecuencias políticas de asumir de que existe una realidad tal como es y que esa realidad es así, no puede ser de otra forma. Eso cómo lo podemos adecuar a una comprensión del mundo democrática, cómo podemos ser afines a esas concepciones cuando estamos afirmando una verdad democrática o una concepción democrática. Entonces ahí, por ejemplo, la verdad como correspondencia tendría otros problemas. El segundo es la verdad como coherencia. Digamos, una realidad no es otra cosa que la construcción de un conjunto de proposiciones o de creencias que tienen coherencia entre ellas mismas, que hay una mutua coherencia entre ese conjunto de proposiciones o ese conjunto de creencias. A ver, voy a poner un ejemplo. Así como en los sueños en sí mismos como construcción de la imaginación tienen una coherencia en sí misma. O sea, dentro del sueño hay una coherencia. Dentro de los elementos que están dados en el sueño, tienen coherencia entre sí. Los elementos están dados a partir de una relación de coherencia. Voy a dar otro ejemplo. Piensen en un videojuego. Los elementos que están dentro del juego, precisamente por eso es que es un juego, son elementos que son coherentes entre sí. Y hay una verdad dentro del juego, como también hay una verdad dentro del sueño. O tercer ejemplo, para que se entienda mejor, las matemáticas. ¿Sí? Ahí hay una construcción formal, hay una construcción de un sistema matemático.
y la relación entre esos elementos del sistema, ¿sí? Se habla de verdad cuando hay una coherencia entre esos elementos, entre las proposiciones de los elementos, entre las condiciones de los elementos. Lo que llamamos la validez matemática, pues es esa relación de coherencia entre esos elementos. Y el último ejemplo que les tengo es, piensen en la literatura, pues, una construcción narrativa, una novela, por ejemplo, un cuento. Ahí hay unos elementos de la ficción, podamos decir, es una novela ficcional, aunque muchos escritores dirían toda novela es ficción, por más que se denomine realista. Pero como también muchos dicen, toda novela de ficción es realista en últimas, como diría Gabriel García Márquez, que todo lo que él pensó de alguna manera está basado en sus experiencias. Pero bueno, digamos, dentro de ese mundo ficcional hay una verdad, y esa verdad que es la construcción de coherencia entre los elementos que están jugando en la novela. Y ustedes dicen, bueno, pero esos sistemas de creencias o de proposiciones, pues solamente funcionan dentro de los sistemas. Pero en la física hoy hay unas teorías muy fuertes que plantean que nuestra realidad es una simulación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí miren hasta dónde puede llegar esto, entender que todo lo que nosotros estamos viendo no es otra que una construcción y es una simulación de un programa. Entonces, para que vean hasta dónde puede llegar esto que llamamos una verdad como coherencia, ¿no? Cada sistema hay una verdad, entendiendo verdad como la coherencia de esos elementos, proposiciones o creencias entre sí. Pero si radicalizamos la propuesta de la concepción de la verdad como coherencia, podríamos hablar, por ejemplo, que la realidad misma es una simulación, eso que llamamos realidad como tal, ¿sí? Es una simulación y en últimas, pues la verdad no sería otra cosa que la coherencia de los elementos que están jugando en este sistema de programación. Bueno, la tercera que es el pragmatismo lo que plantea es que un concepto, una teoría, la ciencia, tiene sentido si tiene incidencia en el mundo práctico. Vean, incidencia, si tiene algún tipo de relevancia en el mundo de las acciones humanas, el mundo de la política, el mundo moral y el mundo social en general. Ahora, la verdad tiene relevancia y valor en la medida en que la verdad tenga algún tipo de incidencia en el mundo social y político. O sea, para un pragmático el contenido de la verdad lo último que le interesa. Es más que tenga una función dentro del ámbito social, dentro del ámbito político, dentro del ámbito moral. El cuarto, que es el constructivismo, entonces para ellos la verdad, como su nombre lo dice, es una construcción. Una construcción que por realidad es una construcción social, pero es que también la verdad podría ser relativa, ¿no? No es lo mismo la verdad o nuestra concepción de verdad en un mundo occidental o que es un mundo oriental o lo que pensamos un hombre o una mujer hoy en el 2024 a lo que puede estar pensando una persona de China de hace 4.000 años. Son construcciones sociales y responden a esos contextos culturales e históricos. La quinta verdad como consenso, la verdad es una construcción dialógica, una construcción que se da a partir de consensos dentro de una determinada comunidad. Muchos denominan también como democrática en el sentido en que la verdad, por lo tanto, ya deja de ser una imposición, ¿cierto? Sino que la verdad en tanto consenso se da a partir de mutuo entendimiento. La sexta es la hermenéutica, y pues lo que en pocas palabras se plantea es que no hay hechos sin interpretaciones, diría en términos de Nietzsche, y que las interpretaciones pues son, la posibilidad de interpretar el mundo es inagotable, ¿sí? No hay una última interpretación. Y este séptimo, teorías críticas, tiene mucho que ver con esto último que dije, ¿no? Con el de las tensiones, porque para ellos la verdad, la lectura que se hace de la verdad de las teorías críticas es la verdad como producto de relaciones de poder. La verdad es un producto ideológico, una construcción ideológica, ¿sí? A ver, me explico.
Las teorías críticas parten de que parten de una lectura política de la realidad, ¿sí? Y, y entonces la realidad no es otra cosa que una tensión de poder, una relación, está construida a partir de relaciones de poder, ¿sí? De conflictos en últimas. Y en esas relaciones de poder, pues la verdad no es otra cosa que una construcción de un discurso, ¿sí? Que opera políticamente sobre otros, ¿sí? Entonces ustedes siempre que dicen, es que esto es la verdad, que ve un teórico crítico cuando usted le dice esto es la verdad? Lo que está viendo es simplemente un discurso que está operando políticamente y que la operación política consiste en hacerse, en, en naturalizar una relación de poder. Y lo que harían las teorías críticas es, de alguna manera, el ejercicio crítico es subvertir esos órdenes, es transgredir esos discursos para develar las formas de violencias que esconden eso que llamamos la verdad o eso que se ha normalizado. Después que la verdad no es otra cosa que una construcción política, una construcción ideológica, ¿sí? Para las teorías críticas, porque en últimas pues la verdad es una afirmación de una subjetividad, lo que toca es mostrar hacer evidente, develar cuál es la subjetividad que está operando ahí. Dentro de estos están pues una escuela muy reconocida de comienzos del siglo XX, la escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, de Starber Marcuse. De ahí viene la escuela de Frankfurt que la tercera generación precisamente va a estar Juncker Habermas. Y bueno, y también se menciona dentro de estas teorías críticas, pues en el contexto de Francia, pues uno de los autores más importantes del siglo pasado, que es Michel Foucault, que para él la relación entre poder y verdad, que eso es en el fondo es muy nichano, la verdad, la relación entre poder y verdad, pues una relación inseparable, pues de alguna manera así es que empieza el texto de Vigilar y Castigar de Michel Foucault.